El auge económico de los años 20 y la prosperidad al debe. Hablando de la economía colombiana de los años 20, la expresión prosperidad al debe, un término que acuñó Alfonso López Pumarejo, que era líder del Partido Liberal y más tarde se convirtió en el presidente de la República, describiendo la fragilidad del desarrollo económico de esta época. Entonces, vamos a ver la influencia de la Primera Guerra Mundial en América Latina. En el aspecto económico, durante la década se decidieron los cambios sucedidos del ámbito económico político mundial. La década que estamos analizando va desde la administración de Marco Fidel Suárez como la administración de Pedro Nibel Ospina y Miguel Alvaldía Méndez. Marco Fidel Suárez, según un libro de Buchner de 1993, el cual se titula La Constitución de la Colonia Moderna, a pesar de sí misma, habla de que era un hombre humilde que nació en una casa muy modesta, que era hijo de la familia campesina antioqueña. Esto contrasta la crítica común de que los presidentes de Colombia siempre provienen de la casa oligarca, y Suárez era administrador de Estados Unidos, naturalmente de Abraham Lincoln, y que su actitud facilitó la ratificación del Tratado Urrita-Thompson sobre la separación de Panamá. También habla de otras prerrogativas a Colombia. Respecto al canal, destaca una actitud meritoria el hecho de que el presidente hubiese comunicado y renunciado al cargo, dejando a Jorge Holguín como sucesor interno para completar su mandato en 1922, y advirtió que su presidencia estaba haciendo un obstáculo para la aprobación del tratado. Por otro lado, tenemos a Pedro Enel Ospina Vázquez, que fue el presidente de la República de Colombia en 1922 a 1926. Nació en Bogotá, murió en Medellín y se puso sino como el primer mandatario de la nación, y su principal preocupación fue la de modernizar e industrializar el país. Su lema fue la prioridad y la eficiencia, concentrándose en interés en el manejo de fondos públicos, teniendo el mismo entusiasmo y apoyo a las obras públicas que había tenido Rafael Reyes, y buscaba el rol del Estado fuera a permitir el adecuado funcionamiento del sector privado. Para terminar, los años 20 estuvo del mandatario Miguel Alvaldía Méndez, que era un tolimense que fue el último presidente de la hegemonía conservadora y perteneció a una generación de políticos gráficos que administrar en el país basados en el poder de la retórica y el dominio en el lenguaje. Fue el presidente en 1926 a 1930 y llegó a la primera magistraduría postulando como un candidato único del Partido Conservador. Claro está que el Partido Liberal no participó. Se dice que el presidente Abadía era un profesor de Derecho Constitucional que ejercía su profesión como profesor de cátedra universitaria al lado de sus funciones presidenciales. La economía de América Latina en los años 20. En el libro de Historia y Economía en América Latina, Bulder Thomas resalta que uno de los resultados más importantes de la Primera Guerra Mundial fue el surgimiento de los Estados Unidos como primer socio comercial de los países de América Latina. También señala que este país emergió en la guerra como origen del capital extranjero para la región y fue el principal en el caso de Colombia durante dicho decenio. Asimismo, la penetración del capital extranjero fue tal magnitud que desembocó en lo que se llevó a dominar la danza de los millones, en el cual los beneficiarios de los empréstitos principalmente los gobiernos, y sí es muy pocos esfuerzos para garantizar los fondos que virtieron de manera productiva en los proyectos que garantizan la repago de la moneda extranjera. También se dice sobre el entorno económico de los años 20 que la depresión internacional que surgió en 1920 afectó a Colombia y que fue corta duración, pero la caída registra en los precios de los productos básicos de exportación de los países de América Latina fue más prolongada en los términos de intercambio y se retoma en que se volvieron desfavorables para muchos, de esto afectando a los países dependientes de la exportación de productos primarios, como el café. Son ejercidos por Brasil y Colombia sobre los precios básicos. Resalta también el petróleo, que benefició a Venezuela y un poco también a Colombia, que hacían sus primeras exportaciones. También exportaban banano y azúcar, y en el caso de Colombia se resalta una inestabilidad de los precios de los productos básicos por exportación a finales del decenio, lo cual fue uno de los motivos para la caída de la actividad económica a finales de los 20. Para la actividad manufacturera hay una controversia sobre lo que pasó de la Primera Guerra Mundial y en el desarrollo de la industria en la región.
Hay quienes dicen que los impactos fueron diferentes en diversos países y que hay países que apenas tenían una industria incipiente. Al limpiar al inicio de la guerra y por lo general sí un poco progreso, destaca Colombia y Venezuela, que lograron algunos procesos dando un avance que tenía un desarrollo de actividades como textiles, calzado, bebidas, cemento y producción de alimentos. México por su parte registró un estancamiento industrial. En esos años Chile y Perú mantuvieron sus exportaciones, pero ejercieron controles a las importaciones, logrando un avance de industrialización. Visión panorámica de los años 20 en Colombia. En perspectiva histórica, según la información del Banco de la República, los años 20 en Colombia fueron el decenio de mayor crecimiento anual promedio del Producto Interno Bruto Real y el ingreso por habitante durante todo el siglo XX. La tasa anual promedio de crecimiento del PIB fue del 5.9% y del PIB por habitante del 3.8%. Estas tasas se comparan favorablemente frente a las registradas en las dos primeras décadas del siglo y aun cuando se le comparaba con los periodos de auge económico en el resto del siglo XX, como fueron los años 70, durante los cuales los crecimientos respectivos del PIB y el PIB por habitante alcanzaron el 5.5% y el 3.1% respectivamente. Según lo puntualizado Uribe Celis, una de las condiciones propias del país que permitió tan sobresaliente desempeño fue el ambiente de paz que vivía por entonces Colombia. Los 20 fueron una década de reformas, la reforma fiscal con el impuesto a la renta, financiera, educativa, de reforma penal y de reforma militar. También fue un gran periodo desarrollado en instituciones simbolizando con la creación de las instituciones privadas como la Federación Nacional de Cafeteros en 1927 y la Bolsa de Bogotá en 1929, y instituciones públicas como el Banco de la República, la Superintendencia Financiera y la Contraloría General de la República en 1923, así como la Secretaría de Higiene y Asistencia Pública en 1920, que se convertiría después en el Ministerio de Salud, y la creación del Ministerio de Justicia en 1926. La economía colombiana, fines administrativos Suárez, 1920 a 1922. Las finanzas públicas de 1920 a 1922 desde el punto de vista económico es uno de los aspectos más importantes de lo sucedido a fines de la administración Suárez. Tuvo que ver con las finanzas públicas, aunque con la terminación de la Primera Guerra Mundial se inició un periodo de recuperación de la economía colombiana. Las dificultades fiscales perduraron hasta 1922. El problema con las rentas nacionales era la baja rentas en las aduanas en 1921, que fue provocado principalmente por una drástica caída en las importaciones, antes que por una reducción en la tasa efectiva del impuesto de aduanas. El hecho real es que las importaciones habían estado restringidas durante la guerra, y estas tuvieron un crecimiento inusitado a partir de 1919. El problema fiscal también tuvo que ver con el lado de gastos públicos, mientras los gastos primarios habían sido 17 millones anuales entre 1917 y 1919, estos se elevaron a 23 millones en 1920. El reto para el Ministerio de Hacienda de entonces era cómo resolver el problema del desbalance fiscal. La inflación. El impacto del gran crecimiento de la demanda agregada del país y los billetes en circulación originados en la adquisición y monetización de las reservas internacionales por parte del entonces recién creado Banco de la República tuvo como consecuencia un incremento en el índice de precios al consumidor, o sea, en lo que se conoce comúnmente como la inflación. La tasa de cambio de 1923 a 1962 mostró una gran estabilidad nominal y fue equivalente a 1.02 pesos por dólar. Sin embargo, la tasa real de cambio fue decreciendo durante los años de la administración de Ospina, dada la inflación interna comentada atrás. La política fiscal y los ingresos del gobierno nacional registraron continuos y significativos incrementos en el periodo de 1920 a 1926 como resultado del crecimiento de la economía, particularmente en la renta de las aduanas. En el comercio exterior, la realidad es que durante este periodo no solo se registraron aumentos en las exportaciones de café, sino que también fue esta una época de arranque en las exportaciones de petróleo en el país y del inicio de la consolidación de otros rumbos de exportaciones agrícolas, como fue el caso del banano y del azúcar. Industria manufacturera. Las cifras presentadas en 1975 indicaron que para el 1925 el avance de la industria manufacturera no había sido muy significativo, pues solo el 3% de la población activa laboraba en este sector, en tanto que solo el 7.5% del Producto Interno Bruto de la época provenía o correspondía a dicho sector. La política fiscal. Los ingresos del gobierno nacional registraron continuos y significativos incrementos en el periodo de 1922 a 1926 como resultado del crecimiento de la economía y particularmente de la renta de las aduanas. El auge en la inversión de carreteras y ferrocarriles. Según Bunchel, el interés del presidente Ospina por modernizar el país se vio reflejado en la intensificación de las obras públicas. La participación del Ministerio de Obras Públicas en la asignación del presupuesto público se incrementó en esos años.
pasando de un 20% en 1920 a un 35% para los fines de la década. En cuanto a las obras adelantadas, destaca la realización de la vasta red de ferrocarriles y la supuesta en marcha de la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, hoy Avianca, como la primera línea comercial en América y como iniciativa del sector privado colombiano. En el sector cafetero, durante los años de la administración de Ospina, continuó siendo una gran impulsora de la economía colombiana. Los precios internacionales del grano se ven registrando un descenso a comienzos de los años 20, pero comenzaron a aumentar desde 1922. Estos pasaron 16 centavos de dólar por libra en 1921 a 28.5 centavos en 1926. En el comercio exterior, la realidad es que durante este periodo no solo se registraron aumentos en las exposiciones del café, también fue una época de arranque de las exportaciones del petróleo en el país y el inicio de la consolidación de otros rubros de exportaciones agrícolas, como el caso del banano y el azúcar. Estas cifras históricas del Banco de la República indican que el valor total de las exportaciones pasó de 43 millones de dólares en 1922 a 108 en 1926. Esto significa que mientras las exportaciones diferentes del café alcanzaron tan solo 7 millones de dólares en 1922, su valor alcanzó en 1926, lo que quiere decir que se triplicaron en estos 3 años. La economía colombiana y la administración de Miguel Abadía Méndez. Los sucesos económicos ocurridos durante la administración de Méndez entre 1926 y 1930 han sido analizados en detalle por los historiadores económicos, presentando unos grandes contrastes en nuestra historia económica. Fue la culminación de un periodo de auge económico estimado por la contratación de créditos externos, principalmente en el mercado de Nueva York, época en la cual se denominó en la literatura económica como la prosperidad al deber. A manera de introducción, cabe destacar que en la descripción fría y objetiva del desarrollo de los principales indicadores económicos de sus años, según las estadísticas del Banco de la República y las cifras señaladas en el cuadro, el crecimiento anual del Producto Interno Bruto sigue siendo acelerado del 27 al 28, años que se registraron tasas del 9.0 y 7.3 estimuladas en lo económico. También se vio súbitamente frenado a partir del 29, a la razón del gran inicio de la recesión y el freno que esto contrajo consigo en el acceso a los recursos del crédito internacional. El sector cafetero por estas fechas continuará los niveles altos y canos a los 25 centavos de dólares por libra hasta 1928 y comenzó a caer en 1930. Esto hizo que de manera significativa en el 30, cuando descendieron a 17 centavos por libra, se observará que continuaría incrementándose al pasar por cerca de 2 millones de sacos en 1925 a 3 millones en 1930. Como consecuencia de esto, el valor anual de las exportaciones del café en el 1928 alcanzó un récord de 88 millones de dólares. También para esto, logró reducirse de 77 a 60 y 62 millones en los 2 años siguientes en la causa de la caída de los precios. El comercio exterior, las exportaciones totales de Colombia se incrementaron de 1926 a 1928, pasando de 108 a 130 millones de dólares. También cayeron significativamente en 1930, un año en que alcanzaron 101 millones. Las exportaciones diferentes del café, según se puede reducir de las cifras presentadas, habían alcanzado entre los 20 millones en 1926, 42 en 1928 y 39 millones en 1930. Acerca de las finanzas públicas, de acuerdo con la información, en el periodo de 1926 a 1930 por el lado de los ingresos fiscales, estos registraron un aumento sostenido durante estos años, pero se dio posteriormente una caída de rentas en 1930, resultado de la baja en las importaciones, y como consecuencia la renta de las aduanas, esta pasó de 34 a 41 millones entre 1926 y 1928 y cayó a 21 millones en 1930. El endeudamiento externo de Patiño Rosselli en 1981. Un crédito externo se abrió en 1924 y se estima que los créditos contratados en dólares fueron 167.8 millones, los cuales la nación habrá contratado 70. Establece que la indemnización de Panamá se registró en entradas de 10 millones de dólares en 1923 y saldos en los siguientes 3 años, tal como se describe en esta sección en la administración de Ospina. En lo que se hace a las entradas de los emprestinos, estima que alcanzaron cerca de 172 millones de dólares en el periodo de 1923 y 1928. Dicho total de los emprestinos estima que durante 1923 y 1926 ingresaron 29 millones, así que el endeudamiento principal ocurrió entre 1927 y 1928, en un monto de 143 millones de dólares. Sus riquezas. La economía política del manejo económico en los años 20. De lo escrito en este capítulo se puede inferir que fueron muchos aspectos de la economía política que moldearon lo sucedido en el campo económico.
A lo largo de la década de 1920, en esta sección final, se profundiza sobre los siguientes acontecimientos, que es el rol protagónico de Esteban Jaramillo como el gran orientador de la política económica nacional, el papel del Estado del presidente Suárez en la consolidación del acuerdo en los Estados Unidos, el de Pedro Anhelo Ospina en el desarrollo de la infraestructura, la misión Kemmer y el Banco de la República, la consolidación del café y la creación de la Federación Nacional de Cafeteros, el problema de recalentamiento de la economía y las presiones inflacionarias de la segunda mitad de la década, el impacto del crash internacional sobre Colombia y el cierre de los mercados, además de la administración de Abadía Méndez, el endeudamiento externo y las críticas sobre la prosperidad al debe y la danza de los millones, y finalmente la pérdida de la hegemonía conservadora en las elecciones de 1930.